ponencias solo. Y vamos a estar un poquito más flexibles de horario porque íbamos a hacer solo 3 ponencias, pero finalmente como nos hemos retrasado un poquito, pues vamos a ir prácticamente igual. Bueno, mi nombre es María Martínez y yo soy profesora e investigadora aquí en la Universidad Rey Juan Carlos y soy la persona que va a moderar esta mesa sobre populismo, polarización y campañas electorales. Lo primero que me gustaría es daros la bienvenida a todos y todas a este primer congreso internacional de cómplices de la comunicación. Y sin más, voy a pasar a presentar al primero de los ponentes, que es Luis Guillermo Velázquez, que es politólogo y máster en estadística aplicada, también en política científica y tecnológica, y ahora mismo se encuentra estudiando, investigando sobre el retroceso democrático en el programa de doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca, así aquí en España. Así que si quieres compartir tu presentación, puedes hacerlo y empezar con tu intervención. Perfecto, muchas gracias María, mucho gusto al resto de compañeras. Yo hoy les voy a hablar del espacio digital y cómo el bolsonarismo se ha logrado incrustar en él, ¿verdad? Vamos a ver, me dicen si ya está compartiendo. ¿Sí, verdad? ¿Sí? ¿Está compartiendo? Sí. Perfecto. Bueno, entonces esta propuesta de capítulo del libro se llama Infraestructura, Polarización y Discurso Político, el bolsonarismo en el entorno digital electoral brasileño, porque la investigación se centra en los acontecimientos electorales del año 2022, ya es un poco lejano en el tiempo, pero que sirve para también tomar distancia crítica a veces de los hechos, ¿no? Entonces, aquí pues, si bien soy politólogo, me inspiro un poco en ese principio de los historiadores. La pregunta de investigación es cómo funcionaron las redes sociales como infraestructura política y emocional del bolsonarismo durante el año electoral. Y aquí que comienzan algunas interrogantes, o subinterrogantes más bien, si se trataba solo de una campaña electoral o de todo un ecosistema, y si lo que buscaba el bolsonarismo era ubicar, difundir un mensaje electoral o más bien se nutría de una combinación de algoritmos, emocionalidad y desinformación, ¿verdad? En la discusión del marco conceptual, pues surgen algunos términos que no son tan elocuentes en la literatura politológica, pero que van tomando forma o conviven con la literatura politológica, en tanto algunos de estos procesos políticos y electorales suceden en el espacio digital, ¿no? Entonces aquí emergen los algoritmos, ¿verdad? Que aquí se visualizan como esa posibilidad tecnológica de priorizar la polémica, la falsedad, el contenido emocional, porque es lo que rinde fruto. El filtro burbuja, que es aquel filtro que refuerza sesgos de confirmación, creo que esto ha sido bastante discutido, ¿verdad? Las cámaras de eco, que terminan homogenizando visiones de mundo, y cómo esto está enfrascado en un modelo de negocio, ¿verdad? Porque aquí estos diseñadores de algoritmos ven que la desinformación es rentable. Es decir, el hecho de priorizar unos contenidos sobre otros no es tanto por su naturaleza, sino por su rentabilidad. Entonces, esta discusión conceptual me conduce a defender que las plataformas no son neutrales, porque su arquitectura prioriza lo polémico, lo emocional y lo falso, debido a que eso genera con mayor probabilidad tiempo de visualización y dinero, ¿verdad? A ver, aquí está. El comportamiento general de las redes sociales durante la campaña. Yo comienzo con una especie de introducción donde visualizo a todos a los contendientes electorales de mayor importancia en ese año, ¿verdad? Como Ciro Gómez, Lula da Silva, Bolsonaro, y después me enfoco en el bolsonarismo, no solo como el candidato, sino todo su ecosistema que está alrededor, ¿verdad? Y cuando uno ve este comportamiento general de las redes sociales durante la campaña electoral de 2022, puede visualizar que el 63% de los seguidores de los candidatos, ¿verdad?, están en Facebook e Instagram.
y estas dos redes generaron en conjunto el 70% de reacciones, comentarios y compartidos. Y en contraposición, YouTube aportaba tiempo y profundidad, pero menos interacción directa. Lo curioso aquí es de que si bien Facebook e Instagram concentraron la audiencia en la conversación, YouTube fue un repositorio de contenidos largos. Y TikTok, y a pesar de que tenía muy pocas reacciones, comentarios y compartidos, en realidad era un motor de viralización. Y esto ya nos va introduciendo a una de las primeras valoraciones, que es que publicar mucho no significa interactuar mucho. Y eso significa entonces que en TikTok menos contenido produjo más impacto, gracias a su diseño algorítmico. Y aquí de nuevo surge la importancia, o se pone de relevancia, la importancia de los algoritmos en el impacto que pueden tener las redes sociales, ¿verdad? Porque cuando estamos comparando la interacción y la eficiencia, vemos que Twitter concentra el 41% de las publicaciones, pero es el que tiene menos interacción. De hecho, tiene menos del 2% del porcentaje de interacción. Mientras que TikTok solo concentra el 6% de publicaciones, pero abarca una interacción del 10%. Entonces aquí podemos ver que la optimización algorítmica es mayor o tiene más frutos que el volumen de contenido, ¿verdad? Esto va a ser muy importante para el diseño de campañas, del diseño de estas campañas electorales, pero también de cómo utilizan una serie de recursos los seguidores y el ecosistema tecnopolítico del bolsonarismo, ¿verdad? Estas métricas que les estoy presentando sobre el conjunto de los candidatos, y ya ahorita nos vamos a enfrascar más en el bolsonarismo, ¿verdad? Pero antes de ello, quiero hacerles un diagrama muy general de las estrategias que utilizaron los candidatos, ¿verdad? Lula y Bolsonaro fueron los que estuvieron en el centro del discurso, ¿verdad? Algunos de los marcos discursivos que se identificaron pueden ser el antagonismo, la identidad nacional, la polarización moral, esto sí muy de la mano de la literatura politológica de polarización política y polarización afectiva, ¿verdad? Y por último vemos de que los formatos ganadores o que mejor rendimiento tenían eran los Reels y los carruseles. Estamos en 2022, entonces los Reels son aquellos videos cortos y los carruseles son aquellas seguirías de fotografías que uno podía publicar, ¿verdad? Y aquí lo interesante es entender entonces que formatos tipo Twitter, donde es más texto que imagen, tiene menor capacidad de viralización. En contraposición, los videos, que además eran cortos, porque en aquel momento era lo que el diseño algorítmico privilegiaba, pues eran mucho más eficaces. Y estamos hablando de videos cortos de 10, 20 segundos. Esto está en continuo cambio, entonces ahora sí visualizamos lo que privilegia el algoritmo. Podemos ver que ya están privilegiando videos un poco más largos, de 45 segundos, un minuto, ¿verdad? Cuando vemos las principales palabras utilizadas, ¿verdad? Podemos ver que el eje narrativo fue dicotómico, ¿verdad? Están las palabras relacionadas con la patria, por ejemplo, Brasil, ¿verdad? Es una de las palabras que más pronunciaron los candidatos. Con enemigo, con moralidad y con liderazgo personal. Por eso estamos viendo de que Bolsonaro, Lula, presidente son algunas de las palabras más utilizadas, ¿verdad? En contraposición con palabras como educación, como gente, como programas, ¿verdad? Cuando comenzamos ya a explorar el bolsonarismo, vemos de que de por sí el candidato tenía un dominio, porque dominó prácticamente en todas las plataformas. Tenía mayor audiencia en Instagram, tenía también mayor audiencia en Twitter, en Facebook, ¿verdad? Y los mayores picos de su actividad digital estaba en aquel momento en las catástrofes naturales o en su gestión gubernamental, porque tenemos que recordar que Bolsonaro era el presidente en funciones y era que a su vez un candidato electoral, ¿verdad? Entonces, aquellos contenidos orientados a certificar, a expandir su carácter presidencial, era lo que
tenía más alcance en aquel momento, ¿verdad? Y aquí es donde comienzo a visualizar una idea que otros autores también repiten, ¿verdad? Porque aquí hay toda una discusión teórica también de por medio, y es que el bolsonarismo funciona como un ecosistema digital expansivo. No solo es el candidato, la persona, es la red social, es la narrativa, es la infraestructura. Y esta infraestructura es tanto a nivel tecnológico, algorítmico, como ecosistema de visualización, difusión de contenidos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del ecosistema tecnopolítico del bolsonarismo y se hace un análisis de contenido de las publicaciones más relevantes, aquí no solo estamos hablando del candidato, sino ya estamos hablando de una serie de actores que fueron identificados, aproximadamente 50 perfiles relacionados con el bolsonarismo, medios de comunicación, líderes políticos, activistas, ¿verdad? Se puede identificar que los contenidos que concentraban la mayor cantidad de publicaciones eran aquellas que apoyaban al gobierno de Bolsonaro y los que estaban relacionados con la erosión democrática. Y estos contenidos concentraban el 28%, es decir, buena parte del discurso bolsonarista era antidemocrático, ¿verdad? Y aquí podemos ver, ¿verdad? Que, por ejemplo, cuando decían que había una tentativa de golpe de Estado, que el Supremo Tribunal Federal estaba favoreciendo al Partido de Trabajadores y al candidato Lula da Silva, que se estaban persiguiendo las libertades individuales, vemos que esos son algunos de los contenidos que que tenían mayor presencia en las redes sociales, ¿verdad? Aquí en esta gráfica se puede ver la concentración porcentual por redes sociales. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el ataque que se le hacía al Supremo Tribunal Federal, podemos ver que en Twitter el 6.25% de las publicaciones atacaban al tribunal, en Facebook era el 4.17%, al igual que en Instagram, ¿verdad? Cuando vemos, por ejemplo, el descrédito a las instituciones, vemos que de nuevo en Twitter se concentraba el 4.17% y en Facebook solo el 2.8% estaba dedicado a este tipo de contenido. Y como vemos, el apoyo al Bolsonaro era lo mayoritario. En TikTok era el 6.25%, ¿verdad? En Facebook era también el 6.25%. Aquí lo interesante es visualizar que, por ejemplo, la plataforma que más capacidad de viralización tenía se concentraba en apoyar a Bolsonaro y en antagonizar a Lula. En aquellas plataformas donde hay siempre una audiencia más informada, en el sentido que tiene más acceso a ciertos medios de comunicación, pues ahí la estrategia era desacreditar las elecciones y todas las instituciones relacionadas a ellas, ¿verdad? Luis También, Guillermo, te queda un minuto, ¿vale? Ok. Aquí entonces podemos ver que hay más alcance, el contenido es polémico, genera más alcance, más ingresos, y la desinformación no solo fue ideológica, sino también un negocio, ¿verdad? Porque un negocio, hay una serie de investigaciones de cómo generar rentabilidad económica algunos de estos actores relacionados al ecosistema, ¿verdad? Y cuando nosotros podemos ver su relación con la infraestructura digital, podemos ver que hay un circuito algorítmico que multiplicaba su exposición. Cuanto más se hablaba de un tema, más verdadero parecía, ¿verdad? Facebook, Instagram utilizado para captar masivamente militantes, TikTok naturalizar el extremismo mediante videos cortos y los videos como una herramienta de influencia emocional y cognitiva. Y con eso quiero cerrar que el bolsonarismo se ha ido convirtiendo en una infraestructura sociotécnica, ¿no? Ya no solo es una comunidad digital. Y lo que hace es combinar las redes sociales con la movilización física, capturando subjetividades. Se propaga el contenido, se difunde estos contenidos a partir de influencers y estrategas, se llega a un público primario, esto es replicado por perfiles personales de actores con exposición pública, se crece en visualizaciones, engagement y viralización, se obtienen recursos financieros a partir de ello, se insta
a generar actos, insurgencias y manifestaciones en contra de la democracia. Y por último, comienza de nuevo la recirculación de cadena de los contenidos y de los mensajes. Conclusiones: la infraestructura digital amplificó el extremismo mediante algoritmos diseñados para la polémica. El bolsonarismo utilizó las redes como ecosistema tecnológico emocional, movilización, identidades, información y monetización. Y por último, este caso muestra cómo la infraestructura digital puede convertirse en un actor político y no solo en una herramienta electoral. Bueno, muchas gracias y perdón si me tomé algunos... Muchas gracias, Luis Guillermo, por tu súper interesante presentación. Luego dejaremos las preguntas para el final para asegurarnos de que nos da tiempo a presentar a todos y a todas. And right now I'm going to introduce Tiago. I'm not sure if I should speak to you in English or in Spanish. So if you are okay, I'm going to present you. I'm going to introduce you in English, and then you can decide if you feel more comfortable in another language. For me, it's totally okay if you want to present in Portuguese, and the other speakers are fine with that. Okay. And of course, after the talk, we can ask questions in English, in Spanish, in Portuguese, in whichever language you prefer. The most important thing is that we can understand each other and that we can provide this interesting feedback. So I'm going to introduce Tiago is PhD candidate in communication studies in the Rio de Janeiro State University in Brazil. And he researches right now memes and humor in context of political polarization. And today he's going to speak about the blue-haired Wojak meme as a cultural artifact in digital ideological disputes. So the floor is yours, Tiago. Muito obrigado, muitas gracias. Vou apresentar em português e minha apresentação está em inglês, então vou tentar traduzir algumas coisas. E também gostaria de pedir desculpa pelo meu atraso. Eu estava em outro painel, então tentei fazer o melhor possível para chegar. Então, desculpa não ter vindo antes e não ter ouvido todas as apresentações na sua totalidade. Vocês conseguem ver minha apresentação? Ok. Olá a todos. Minha apresentação é sobre como a questão da metáfora do monstro é usada nos memes em situações polarizantes. Na questão, eu estou usando um artefato que aparece muito em discussões políticas na internet, que é a figura do Wojak, e muito principalmente o Wojak de cabelo azul, de pelo azul. Então, para começar, esse é um exemplo. Então, o Wojak de cabelo azul é um filho do Wojak, ou Feels Guy, como é popularmente conhecido. E é interessante pensar porque eu trabalho com o que eu chamo de grau zero dos memes, quando memes atuam de modo invisível para fazer a manutenção ideológica da sociedade. Então, os memes funcionam de forma para você passar preconceitos e violências disfarçados de humor, porque tem essa grande coisa de serem apenas memes ou piadas. Então, mais ou menos como eu estou tentando pensar. O Wojak funciona em várias discussões políticas, então provavelmente vocês já devem ter visto esses exemplos, como o NPC, de como as pessoas repetem slogans e não tem nenhuma reflexão sobre. O Shed, que tem muita questão com a questão Red Pill, assim como a Threadwife. O Soy Boy, que é um homem que não é tão masculino. O Doomer, que está preocupado com o fim do mundo e as questões ambientais. E assim como I Know That Feel Bro também. Quando eu estou trabalhando com a questão do monstro, o monstro, por ser uma metáfora, ele acaba sendo usado de forma violenta nas plataformas e isso acaba acontecendo sem ter uma regulação. Então, as plataformas têm certas affordances que permitem essa circulação violenta por serem feitas através de metáforas.
A figura do monstro, a palavra monstro vem de uma coisa que deve ser evitada, porque causa algum certo tipo de desconforto, mas também é um sinal de alguma coisa que está por acontecer, da raiz da etimologia latina. E eu trabalho a questão do monstro na figura do conceito de significantes vazios de Laclau. Um significante vazio é aquele que é um significante sem um significado. Para Laclau, a unidade política não deriva de um conteúdo positivo comum, ela emerge da negação de um inimigo compartilhado. Então, nesse processo, os significantes vazios desempenham um papel crucial, e é justamente seu vazio que torna uma discussão hegemônica possível. O Laclau fala que hegemonizar é preencher esses significantes. Então, por exemplo, ordem, liberação, revolução têm sentidos provisórios e dependem de contexto. Liberdade de expressão é um tema em disputa, como a gente vê hoje em dia. Então, eu penso os significantes vazios nessas discussões políticas assim. Então, outra questão, eu trabalho com conceitos de psicanálise nesse trabalho, mas pelo o bem do tempo, vou tentar formular de forma muito rápida o que eu estou tentando abordar. Quando eu estou falando do monstro, eu uso o conceito de abjeção da Kristeva e o unheimlich, ou infamiliar, ou tem várias traduções, uncanny, infamiliar, ou a langose do Lacan, que é a ansiedade, em português ficou como angústia. O abjeto tem ele representa uma forma radical de alteridade, algo que não pode ser assimilado, e então ele dissolve as fronteiras do que está entre o fora e o dentro. Para Kristeva, ele funciona como um tipo de escudo, como uma resposta biológica que você pensa em vomitar quando vê algo nojento, por exemplo. Então, o abjeto surge sempre de algo que transgride limites e resiste a uma classificação. Tudo que é ambíguo, híbrido ou infamiliar. A questão do infamiliar do Freud, o unheimlich, ele tem uma questão que ele se refere ao momento em que algo se torna muito inquietante, porque é muito familiar, mas ao mesmo tempo é muito estranho. É um estranho dentro do familiar que perturba a psique do sujeito. E a angústia lacaniana se assemelha muito com o Freud, porque é quando algo muito estranho chega perto demais e expõe aquilo que a gente não consegue controlar, que foge. Então, não é um medo de perder algo, mas um desconforto que o sujeito sente quando ele percebe que está faltando algo na vida dele. E então, eu trabalho com o conceito de jouissance, que em português é gozo, acredito que em espanhol também seja, em inglês é enjoyment, que tem essa questão. Jouissance é um conceito da psicanálise também, trabalhado por Lacan, e Zizek, Slavoj Zizek, trabalhou como uma questão política. Jouissance é um gozo que é excedente. Ele é paradoxal porque causa prazer e dor ao mesmo tempo. E Zizek fala que fascismo, por exemplo, priva o sujeito de ordem, mas essa ordem é tão boa que o sujeito engaja nesse discurso fascista. Então, a grande questão em polarização política é: alguém está gozando de você e, por isso, você não está gozando do como você deveria gozar, ou enjoy it. Um exemplo é pessoas negras tendo acesso à universidade, quando pessoas brancas não conseguem entrar. Então, os negros estão gozando do meu direito de ter educação superior. O McGowan usa a fantasia racista, que é um bom exemplo para entender como funciona isso, porque um sujeito tem um desejo por um objeto que é idealizado e tem um obstáculo. A fantasia, ela sempre vai funcionar não pelo o final dela, mas pelo obstáculo que
faz a fantasia ser tão gostosa. E é por isso que enjoyment é tão interessante em discussões políticas, com essa questão de o que me proíbe de ter o meu gozo final. Então, eu tive muitos encontros de política e desinformação, e sempre tem uma discussão que é algo invisível atua sobre as pessoas. Então, eu penso em afetos e no imaginário e na ideologia para discutir um pouco sobre isso. Não falo sobre dados científicos, porque você pode falar que vacinas são muito boas e mesmo assim as pessoas vão recusar essas vacinas. Então, existe algo muito por trás disso. Quando eu falo em ideologia, eu falo de uma ideologia como realidade vivida, experienciada, não como ideologia de direita ou esquerda. As pessoas entendem que a ideologia tem incoerências, mas elas fingem que essa incoerência não existe e continuam a agir normalmente. Capitalismo tem grandes problemas, mas eu vou falar que sociedades comunistas são um grande problema, então o capitalismo não tem problema nenhum. Dentro da ideologia, temos emoções que circulam de forma muito reativa na sociedade, como a Sarah Ahmed fala, e essas emoções, elas são tão fortes e ideológicas porque elas parecem reais e autênticas. Eu estou com medo de um governo que vai assumir a presidência do meu país. Eu estou sentindo. Então, as pessoas se afetam de afetar, de afetos, e respondem a isso de uma forma que não vai lidar com os dados empíricos da sociedade. E a grande questão do imaginário é que você cria um grande museu de significados visuais que dão algum tipo de significado para as questões. O Luiz, por exemplo, estava falando sobre a questão do Bolsonaro. No Brasil, temos o grande medo do fantasma do comunismo. Comunismo é um imaginário que funciona como uma coisa a ser evitada no Brasil, por exemplo. Então, o imaginário tem essa força pulsional e ideológica de fazer a ideologia circular. Então, eu pensando nessa estrutura, eu criei o que eu chamo de um dispositivo afetivo ideológico, em que a jouissance, o gozo, é o motor central da ideologia. E ele passa tanto pelo imaginário, pelo afeto e pelas emoções, e articula de uma forma para manter a ideologia circular. Porque a ideologia, como sendo natural para a gente, toda forma de agressão e violência é ressignificada contra os monstros que nós criamos, que vão roubar o nosso prazer. Então, é toda uma engrenagem de coisas invisíveis que modulam a nossa sociedade. E nós usamos o humor para dar uma vazão de significado para essa confusão que sempre temos. Parece um pouco complicado, talvez, mas o que eu quis mostrar é como os memes funcionam como artefatos ideológicos, com afetos e emoções, para excluir o inimigo das pautas sociais e políticas. Então, pensar que o inimigo ele é sempre um significante vazio, porque podemos pensar que quando percebemos que o problema não é o inimigo que identificamos, é uma outra coisa, o inimigo se torna essa outra coisa. Fala-se muito sobre uma ameaça gay para a família tradicional, mas então os gays estão apoiando agora líderes fascistas no mundo inteiro. Temos gays with Trump, gays com Bolsonaro no Brasil, por exemplo, e os gays são aceitos, porque o grande inimigo agora é a comunidade transgêneros na sociedade. Então, deve-se evitar a ideologia de gênero, porque esses inimigos são a causa de algum problema. Talvez no futuro
os trans não sejam um problema, uma nova identidade de gênero ou sexual seja um problema e pessoas trans apoiam o fascismo, por exemplo. Então, sempre tem essa coisa de atualização de inimigos, porque ele é sempre vazio. Você bota qualquer coisa para justificar o perigo dele na sociedade. E quis tentar trazer o meu dispositivo afetivo e ideológico para pensar essas coisas invisíveis que fazem a sociedade acontecer. Então, é isso. Muito obrigado. Thank you very much, Thiago. It was a very, very interesting proposal. So, right now, bueno, ahora voy a presentar a Lucía. Dejaremos las preguntas para el final de las presentaciones, ¿de acuerdo? Así podemos hacer un pequeño debate. Tenemos aquí a Lucía Nuevo, que ha venido a presentar también su propuesta. Es licenciada en Sociología y también máster en Opinión Pública y Marketing Político, doctora en Comunicación y ahora mismo también es investigadora residente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenida, Lucía. Estamos deseando escuchar tu proyecto. Gracias, María. Bueno, creo que vamos a coincidir muchísimo con las exposiciones tanto de Thiago como Luis Guillermo. Estamos como muy en los mismos temas. El día de hoy vamos a hablar sobre populismo y polarización afectiva en la Cuarta Transformación o en el discurso relato de la Cuarta Transformación. Sorry, there is this little window open, so you need to close it because we can't see your presentation. Pero ahí la pueden ver. Simplemente tienes que darle a la X que hay en este cuadrito negro, le das la X para cerrar ahí. Perfecto. Ya veían eso. Es que yo no lo veía. O sea, ok, bueno, vamos a hablar sobre populismo y polarización en la Cuarta Transformación en México. Vamos a identificar cómo un liderazgo carismático hace una transición hacia la lideresa emergente, que en este caso era Andrés Manuel López Obrador, hacia Claudia Sheinbaum. El discurso de la Cuarta Transformación y del proyecto de nación liderado por Andrés Manuel es un discurso que tiene en común o construye espacios comunes de enunciación política, lucha, movilización y resistencia. Pero esto no se construye a partir del 2018, que entra Andrés Manuel a la presidencia, sino es un discurso que hemos tenido permanente por lo menos durante los últimos 25 años en México. Es un discurso que se empieza a construir a nivel nacional, si bien Andrés Manuel es un político de larga trayectoria y ha estado presente en la vida pública y política de mi país, no es hasta en el año 2000 que tiene visibilización mediática y una amplia presencia a nivel nacional. ¿Por qué el año 2000? Recordemos que en México hubo 70 años del priismo y el año 2000 es el año de la transición a la democracia, este proceso de liberalización donde se termina este sistema de partido hegemónico, es decir, termina el PRI, y estas facultades constitucionales y metaconstitucionales que tenía el presidente se terminan. Ese año gana la oposición, el PAN gana el Ejecutivo y la jefatura de gobierno de el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, la gana Andrés Manuel. A partir de ahí empieza a ser un discurso permanente sobre su proyecto de nación. Y bueno, en 2005 intentan desaforarlo para que no compitiera como candidato a la presidencia, no lo logran desaforar porque empieza un movimiento y en 2006 compite como candidato a la presidencia. Ahí no logra ser presidente, pero él se autoproclama como presidente legítimo, hace un plantón y el que gana la elección, según los resultados y el juicio que determina el tribunal, es Calderón. En 2011 forma un partido político, en 2012 compite por segunda ocasión y vuelve a perder ahora contra Peña Nieto, es decir, regresa el PRI. Y en 2014, bueno, sucede algo muy importante. Forma su partido político y esto le va a dar dos cosas. Por un lado, presupuestos a nivel, presupuestos importantes públicos y presencia mediática del partido. En 2015 compite la primera elección intermedia y en 2018 se presenta como candidato a la presidencia. En esta tercera ocasión
gana la presidencia de la República y Claudia Sheinbaum gana la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. O sea, la misma posición que había ganado AMLO en el año 2000. Si vemos, durante todo este tiempo lo que va a hacer es construir una narrativa tipificada desde una retórica populista y, por supuesto, con base en una polarización afectiva. En 2024, la dicotomía era el cambio o la continuidad. Por supuesto, Morena, AMLO como el líder carismático, Morena como el partido político, buscaban la continuidad, ¿no? ¿De quién? De la cuarta transformación o de la 4T. ¿Por qué decimos que tienen tres características importantes esta retórica que han construido durante estos más de 25 años? Bueno, por un lado, han tratado de construir una narrativa de conflicto social. Y aquí regresamos a Edna, ¿no? Define un problema, diagnostica una causa, hace un juicio y sugiere soluciones. El gran problema que identifica Andrés Manuel es la corrupción. Vamos a ver si se puede ver un pedacito del video que quería compartir con ustedes y si se escucha, me dice. El principal problema. Hemos dejado de escucharte, Lucía. El gran problema que él identifica en el video, que no podemos ver lamentablemente, es la corrupción. Y él, bueno, en este otro video, desde el año 2000, él está tratando de identificar quién es la causa del problema. Y él dice, bueno, la mafia en el poder. ¿Y quiénes son la mafia del poder? Bueno, el PRI y el PAN. Argumenta que ellos, como partido político, como partidos políticos, bueno, se han apropiado y los va a construir. Y me llamó muchísima la atención lo que decía Luis respecto a esta identificación de ellos y nosotros, ¿no? Esa extremar quiénes son los culpables, ¿no? Y ahí va a construir, los discursos actúan por oposición y ellos, al igual que Bolsonaro, construyen una buena narrativa de lo que representan ellos y nosotros. Entonces, bueno, por un lado, tienen una retórica populista porque han construido un conflicto social basado en un problema que es la corrupción y han identificado o atribuido esta a la mafia del poder. Asimismo, han realizado una polarización afectiva. Y bueno, aquí están los marcos que ya mencionábamos, ¿no? Y que también decía el expositor anterior, ¿no? Que decía objection, ¿no? Us y them, nosotros y ellos. Aquí dice, bueno, ellos, ¿qué representan? Ellos son los privilegios y no les importa la pobreza, la violencia, la crisis económica. Aquí les voy a poner algunos tweets. Y representan la mafia del poder. Nosotros, ¿qué representamos? Nosotros somos los derechos, la libertad, la alegría y el amor. La cuarta transformación es esperanza, ¿no? Y Claudia va por los mismos marcos discursivos, ¿no? O sea, ellos son el pasado, los privilegios, el odio, la exclusión. O sea, exactamente es el mismo discurso y los mismos atributos. ¿Y qué es lo que, en qué se convierte? Bueno, en una necesidad de una alianza política. Si hay enemigos políticos comunes, entonces, ¿qué tenemos que construir? Una alianza política. Y por eso, y desde ahí, plantea la continuidad. Entonces, está, por un lado, la retórica populista, donde generan un conflicto social, y por el otro está la polarización afectiva, donde dibujan de manera muy congruente y consistente que esta problemática o esas causas del problema lo que requieren es una alianza política. Y bueno, también dibujan un marco del protagonista y un marco del antagonista. Como protagonistas, ellos se asumen como demócratas, luchadores por la justicia social y en contra del modelo neoliberal. Y como los antagonistas son todos estos
militantes y políticos del PRI y del PAN, y bueno, por supuesto, ciertas figuras emblemáticas, ¿no? Salinas y Fernández de Ceballos, en el caso de Andrés Manuel los enuncia, pero él los enuncia en su campaña del 2018 y Claudia los vuelve a traer en la campaña de 2023 y 2024, ¿no? Cómo estos personajes son construidos como esas figuras que representan a los otros y representan también el problema. Para terminar, bueno, creo que aquí solo expusimos como el marco histórico y el referencial. Nosotros para el artículo estamos trabajando una base de datos de 700 tweets donde reconocemos estas categorías a través de un análisis de contenido. Pero en términos generales, reconocemos un discurso populista, hay una amplia referencia a ellos y nosotros, eso que reconocían los expositores anteriores, un discurso centrado en la moral, unas referencias al pueblo virtuoso y a la voluntad general y una fuerte polarización afectiva, ¿no? Construyen estos grupos internos y externos y actitudes afectivas, es decir, basadas en los sentimientos, basados en unas tensiones irreconciliables, ¿no? Entonces, forman a través de un discurso ideológico una explicación hacia esa tensión que representó en su momento el liderazgo carismático de Andrés Manuel con la lideresa emergente, Claudia, justifican Morena como el partido político y el proyecto de la Cuarta Transformación como este gran elemento que puede modificar lo que existía en México, ¿no? Sería mi participación. Muchas gracias, Lucía. Pues aún tenemos aquí 10 minutitos para poder plantear las preguntas que queramos a los compañeros y a la compañera. Si no, empiezo yo, que también tengo algunas preparadas que he ido anotando mientras os estaba escuchando. Vale, Luis Guillermo. Adelante. No te escuchamos. Gracias. Mi pregunta es para Tiago. Tiago, parabéns pela apresentação. Eu tenho a sensação de que a extrema-direita e os autores antidemocráticos, em geral, têm mais efetividade na produção desses imaginários. O que você tem descoberto nas suas pesquisas? Você acha a mesma coisa? E se você acha isso, por que acha que a extrema-direita e esses atores antidemocráticos são mais efetivos na produção desses imaginários? Isso é uma conversa que tenho tido com o meu orientador, Eric Filinto. Ele vem estudando o imaginário da extrema-direita. Você estuda o Brasil, ele estuda muito o Olavo de Carvalho, com essa questão de como a esquerda domina a cultura, a indústria cultural do Brasil, então temos que combater isso. A grande questão é que meu orientador fala que a esquerda não consegue pensar novos imaginários possíveis. A extrema-direita conseguiu pegar os imaginários que são muito acessíveis para a população em geral. Violência, por exemplo, é um grande... Não sei se você está no Brasil ou não, mas violência provavelmente vai ser um grande tópico nas eleições do ano que vem, com o que aconteceu no Rio de Janeiro. Se vocês não sabem, as pessoas de fora, a polícia foi combater o tráfico de drogas e matou muitas pessoas. E eu sou do Rio de Janeiro e as pessoas comemoraram porque bandidos estavam morrendo. Mas são fotos horríveis que ficaram semanas e dias na nossa televisão. Quando você mata essas pessoas, você dá um sinal de segurança. A esquerda não consegue pensar, criar imaginários de proteção de segurança para o brasileiro, por exemplo. Então, falta pensar isso. E é interessante porque a direita conseguiu pensar na questão afetiva, de economias afetivas, como Sara Ahmed fala, que engajam nisso. Você pode falar que os grandes traficantes
do país não estão nas favelas do país, estão nas mansões dos bairros ricos. Mas isso não importa, porque os afetos são muito fortes. Como eu falei, os dados empíricos não dão vazão para pensar. Então, a esquerda deveria criar novos afetos ou canalizar esses afetos de uma forma para pensar pensar em questões igualitárias, né? Então, que é muito difícil, porque a esquerda sempre pensa em trabalhar questões estruturais e falha em dar questões pontuais, que é o que a população quer, porque as pessoas estão sendo violentadas agora e não estruturalmente falando. Não sei se eu fui claro. I have also another question for you. I'm also researching memes, specifically video memes, and I found, for example, it's pretty usual in TikTok to find video memes with this Wojak aesthetic. Do you think they use also the same kind of aesthetic, discursive and emotional strategies in this kind of audiovisual productions? I'm not been searching on videos, so I don't know, because when I understand memes on TikTok, I think about them in trends. You know, Wojak is more aesthetic meme, so you can see when people try to mock the blue hair aesthetic because it's a woke thing, and I really don't know. But the great question is the symbols in what the blue hair Wojak means. It's an aggressive person, mostly a feminist activist, and trans persons, and they are aggressive because the far right is so eloquent, is so affective controlled about their feelings. They say, oh, you are a man with a wig, a common argument against trans people. So you see, I don't know how this works with videos, but I believe there are trends, maybe, that try to mock this aesthetic. So I need to search further. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más tenéis? Rápidamente, porque tenemos que ir lamentablemente cerrando, se nos acaba el tiempo, como hemos entrado un poquito más tarde. I have one for Lucia, if I may. Hola, Lucia. Voy a tentar hablar en español, que estamos finalizando. Es muy interesante que en Brasil, Bolsonaro ha dicho que era un político anti-establishment. Y the establishment love it, ha gustado mucho de él. Y creo que los políticos que ha hablado sobre son de izquierda y creo que no sean ricos. ¿Cómo piensas de anti-establishment, la retórica anti-establishment, que é usada tanto pela esquerda quanto pela direita, porque os mesmos problemas podem ser they can be worked with the society using the same arguments and the same ghosts or empty signifiers. So, minha pergunta es como piensas los mismos problemas combatidos tanto por la derecha o izquierda? Yo aquí lo conectaría con lo que Luis Guillermo mencionaba. Ambos, tanto izquierda como derecha, lo que hacen es construir un ecosistema tecnológico emocional. Y luego lo conectaría con lo que tú decías. Tanto la izquierda como la derecha utiliza estos ghosts, o sea, estos fantasmas.
Y estos dispositivos o estas emociones como el miedo, no solo para articular discursos, sino para también promover acciones, y las acciones concretas es llevarte a la urna, ¿no? Entonces, por un lado, conectaría con lo que decía Luis Guillermo, tanto, por ejemplo, AMLO en algún punto se menciona como un outsider de la política. Y Luis Guillermo decía, sí, estos personajes lo que utilizan es las redes sociodigitales como esos dispositivos tecnológicos emocionales que movilizan o desmovilizan votantes para la izquierda o la derecha, y es fundamentalmente lo que realizan para construir estas tensiones irreconciliables y llevarnos a votar a favor o en contra de alguien. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente tenemos que dejar aquí el debate. Han sido ponencias muy interesantes. Espero que podamos vernos próximamente ya en un encuentro presencial. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra participación esta tarde. Muchas gracias. Muy interesante. Obrigado. Vemos. Gracias. Chao. Gracias.